Nos acompaña ya acá en Guayaquil en los estudios el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, a quien le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos, ministro. Muchas gracias, un gran saludo a toda la audiencia del Amazonas y principalmente nuestra solidaridad con todo el periodismo, con el reportero Freddy Paredes. Muchas gracias. Realmente lamentable lo que está sucediendo en este país, creo que nos debe llamar a una profunda reflexión y a un profundo rechazo de todo este tipo de manifestaciones violentas. Coincidimos con ese pensamiento. Veíamos a Paul Tutibén, que estaba desde la terminal terrestre de acá de Guayaquil, donde decía que se comienza a normalizar efectivamente la venta de pasajes, sobre todo para quienes se dirigen dentro de las provincias de la costa ecuatoriana. Quisiéramos saber cuál es la situación real de la red estatal que está pasando entre la costa, la sierra, al momento. Mire, a lo largo de la E15, que es una vía principalmente aquí en la costa, tenemos normalidad. En Guayas estamos trabajando normalmente, lo mismo en los ríos. Hay algunos incidentes que se presentan de forma repentina, que son inmediatamente atendidos por nuestro equipo de maquinarias en conjunto con las Fuerzas Armadas para poder limpiar las vías. En la Sierra Centro, en lo que es la E25, que conecta principalmente Guayaquil y Quito, tenemos apertura, podemos circular. Hay también una vía desde Quito pasando por Esmeraldas para poder llegar a Guayaquil. Tenemos cierres temporales. En donde tenemos realmente problemas aún es en la Sierra Centro, en la E35. Ahí recién hemos logrado abrir un camino desde Bolívar, desde Guaranda hasta Babahoyo. Chimborazo está muy complejo, no hay vías de acceso. Imbabura lo mismo, Cotopaxi igual. Eso está complicando muchísimo la circulación, por ejemplo, desde Carchi hacia Quito, desde Carchi hacia cualquier otro lugar del país. Es muy difícil que salgan productos. En el Azuay también tenemos inconvenientes. La vía Molleturo para Guayaquil está cerrada. Desde El Oro estábamos haciendo pues un camino que lo cierran temporalmente. Incluso ayer tuvimos un convoy preparado. Lamentablemente los manifestantes están comenzando a usar mujeres y niños y eso impide que las Fuerzas Armadas logren hacer pues una labor más efectiva abriendo las vías. Y esto de aquí está causando un perjuicio económico impresionante a un montón de productores y desabastecimiento en diferentes localidades. Nosotros seguimos trabajando, hasta ayer teníamos un 70% de la red vial estatal abierta, pero esto va a irse moviendo a medida que pasan las horas, porque nos cierran una vía, la volvemos a abrir, y en esa dinámica nos vamos a mantener hasta lograr tener un control superior sobre la movilidad en el país. Y en base a su respuesta me surgen algunas inquietudes. La primera es que también veíamos en este reportaje que si bien usted ha dicho aquí que las vías de la costa están totalmente habilitadas para la circulación, ¿por qué no se vendería pasajes? Había una señora que decía, quiero ir a Puerto Viejo, pero no nos están vendiendo el pasaje, y otros señores opinaban lo mismo. ¿Cuál sería entonces la razón? Mire, hay cierres temporales. Lo que tenemos que entender es que las cooperativas están trabajando. Algunas tienen mucho temor todavía por los temas de violencia que se presentan. Mire, Guayaquil Salinas estaba cerrado, hubo un momento en que estuvo cerrado antes de ayer. Sin embargo, hoy ya está completamente abierto, o sea, está libre para la circulación. Esto de aquí es muy dinámico, nos encontramos abriendo vías y obviamente luego las vuelven a cerrar utilizando llantas, utilizando palos, piedras, árboles. Nosotros nos tenemos que mantener en eso. Ahorita mismo vamos a revisar lo que pasa en Manabí, no era una provincia que tenía alerta mayor sobre su movilidad. Vamos a insistir, vamos a ver qué pasa con las cooperativas, pero principalmente se da cuando hay algún tipo de temor de que sean vandalizadas las unidades y entendemos que esto pues es la herramienta de trabajo de estas personas y tienen mucho recelo de sacarlas. Nosotros estamos intentando garantizar la seguridad y creo que eso poco a poco se va notando. Hasta hace unos días teníamos muy poca circulación, ahora creo que ya un porcentaje importante se ha avanzado. En lo que pasa en las horas del día creo que vamos a tener un avance superior. Pero lo que parecería es que igual va a ser intermitente mientras dure esta jornada de protestas, por lo que usted acaba de mencionar, esas manifestaciones que en determinado momento surgen repentinamente y producen este bloqueo de vías. Ahora, usted decía algo importante. Por estos bloqueos de vías hay productos que no logran salir, comienza a haber desabastecimiento. ¿Qué está haciendo el gobierno para compensar eso? Mire, estamos trabajando fuertemente, organizando convoys, hemos logrado sacar producto del Carchi, hemos logrado sacar producto desde Santo Domingo, desde Cotopaxi, pero se vuelve difícil a medida que se tornan más violentas las protestas. Nosotros creemos que esto de aquí debe haber un llamado realmente al diálogo, a que pongan la actitud los manifestantes, que haya una manifestación que sea pacífica y que permita la circulación. El perjuicio no es solamente para grandes empresarios, el perjuicio es para turistas
que no han podido salir. Tenemos un montón de países que ya están diciendo no vengan a Ecuador porque es demasiado riesgoso. O sea, el daño al prestigio del país va a ser irreparable o por lo menos nos va a costar muchísimo poderlo recuperar. De eso. Hay gente que no ha podido llegar a los puertos de Guayaquil. Me comentaba una gente que exporta madera, tienen 300 contenedores que tienen que llevarlos desde Pichincha hasta Guayaquil. Eso se ha logrado ir saliendo, pero desde Pichincha al Carchi, con el cierre de Imbabura, es muy difícil para poder salir hacia Colombia. Pero, por ejemplo, Cuenca ha sido declarada en emergencia por su alcalde debido también a ese desabastecimiento. Ayer veíamos que el ministro Ontaneda llegaba vía aérea con productos para poder abastecer de aquellas cosas que están faltando. ¿Podría ser que eso se replique en otras ciudades del país? El problema de la vía aérea, que ciertamente es útil para aquellos productos de primera necesidad, es que su capacidad de carga es muy limitada. Nosotros hemos hecho ya algunos puentes aéreos, creo que hemos en total hecho unas 6 toneladas de producto, lo cual pues es muy poco. Un avión puede llevar hasta 1.5 toneladas de carga de productos, entonces no es suficiente para las demandas que existen. Necesitamos recuperar el control de las carreteras para que se normalice el abastecimiento. Nosotros obviamente tenemos que buscar vías alternativas, estamos dedicados 100%, no a buscar tal vez red vial estatal ya, sino también a buscar alternativas por rutas provinciales, caminos que estén enlastrados, pero que nos permitan generar conectividad, y en eso estamos dedicados 100% del tiempo y trabajando con las Fuerzas Armadas para ir limpiando el camino. No tenemos, por ejemplo, problemas de buses tapando vías, no tenemos problemas de camiones de carga pesada o el que tapando vías, al menos de red vial estatal. Lo que tenemos ciertamente son manifestantes con piedras, llantas, con árboles tapando las vías, que estamos limpiándola y obviamente poniendo en riesgo también la maquinaria y al personal de la institución, que está haciendo un trabajo denodado, muy esforzado, porque las personas estas hemos tenido en el caso de Chimborazo, entraron a un campamento y nos destruyeron las llantas de las máquinas para justamente evitar que nosotros hagamos trabajos de limpieza. Y evidentemente pues el paro de transportes quedó suspendido ya hace días atrás y tras eso se dio ya un alza en el pasaje inter e intraprovincial. Se socializó ya esta medida con todas las terminales terrestres del país para evitar que haya especulación en el porcentaje que ha sido incrementado. Inmediatamente se tomó la resolución por parte de la ANT el sábado de la semana pasada. Se comunicó a todas las terminales la información pertinente a las nuevas tarifas, que dicen hasta un máximo de incremento y que pueden también ser inferiores de acuerdo a la cooperativa, lo que decía la cooperativa. Lo importante es que se mantuvo el medio pasaje para las personas con más necesidad, siendo esto estudiantes, personas de la mayor edad, personas de la tercera edad, perdón, personas con discapacidad. Nosotros creemos que con eso hemos logrado un importante logro, porque estamos permitiendo que estas personas que tienen por problemas económicos puedan tener una mejor tarifa. El resto nos toca pagar un poquito más, pero está algo nivelado, controlado, para que tampoco sea un exceso. ¿Pero y qué tipo de controles se van a hacer para que no exista esa especulación, como digo, y que se acojan todas las cooperativas a ese porcentaje que aprobó por resolución la ANT? Bueno, lo que pasa es que esto se vende en terminales, entonces como se vende en terminales, nuestro control ahí es bastante eficiente, porque podemos ver en terminales que se estén pegando las nuevas tablas. Entonces en eso ahí no tenemos mayor problema de especulación. El problema de especulación se dio mucho en el transporte urbano. Donde también les tocó resolver debido a que algunos municipios no asumieron esa competencia que tienen para, a través de que sean ellos, los GATS, quienes decidan cuál va a ser el porcentaje que toca de elevación en ese pasaje, sino que lo tuvo que hacer el gobierno nacional también en esos casos. Mira, el gobierno nacional asumió la responsabilidad. Creo que nosotros no tenemos ahí nada que ocultar, es evidente, y creo que es evidente para la ciudadanía, que si hubo una reducción, una eliminación en el subsidio de los combustibles, principalmente en el diésel, iba a tener un impacto en el costo de la transportación. Creo que de forma responsable, dejando cualquier tipo de política afuera, se hizo un análisis técnico y se tomó una decisión que al final del día tiene un costo político para el gobierno, pero que es una decisión responsable. Creo que nadie puede quejarse, los incrementos han sido mínimos, han sido controlados para evitar afectar mayormente el bolsillo de los ciudadanos. Y básicamente estamos resolviendo el problema que existía. Cuando usted dice resolviendo, ministro, perdón que le interrumpa, ¿eso quiere decir que se están analizando algún otro tipo de medidas compensatorias que pedía también el sector de la transportación? El sector de la transportación ha venido pidiendo medidas compensatorias mucho antes. Tenemos que entender, por ejemplo, que en la tarifa de transporte intraprovincial e interprovincial
es del 2012, tiene 7 años represada. En Quito la tarifa de transporte urbano tenía 17 años represada. Entonces muchos de estos sectores venían pidiendo subsidios, venían pidiendo ayudas en forma de, o subsidios directos. Eliminación de impuestos. Eliminación de aranceles en la importación de llantas. Pero son cosas que ya veníamos conversando y que lo que se ha hecho es simplemente ejecutarlas con una mayor agilidad, que creo que es importante hacerlo, pues son ofrecimientos previos del gobierno. Por ejemplo, había también para la transportación pesada, un plan OPA, que es de optimización del parque automotor, para justamente cambiar esas unidades viejas que ya estaban consumiendo demasiado combustible, emitiendo demasiada contaminación, por unidades nuevas que permitan tener mucha más eficiencia en el transporte. Quiero agradecerle, ministro, por habernos acompañado esta mañana, contándonos también cuál es la situación de la red vial en medio de estas jornadas de protestas que vive el país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.